Capítulo 2, de cómo las chicas también quieren ir de aventuras. Sep, así es como debería ser una aventura. No importa que fuera una chica la que estuviera cortando al Wyvern de un solo golpe mientras volaba sobre los muros del castillo, Mujer Caballero estaba muy encantada consigo misma. Privado del uso de sus alas, el Wyvern revoloteó por el aire, chillando mientras caía en el patio interior. Los soldados que esperaban saltaron sobre él, apuñalándolo con lanzas y alabardas y garroteándolo con palos de 6 pies, golpeándolo hasta matarlo. Los soldados no podían igualar a los aventureros cuando se trataba de enfrentarse a monstruos solos o en pequeños grupos, pero una gran banda de soldados tendría la ventaja en el combate. Cuando las garras, los colmillos y la cola de un monstruo podían hacer volar a un hombre, tener 10 o 20 juntos haría que el trabajo se hiciera. Tal fue el caso con un Wyvern al menos, un llamado dragón volador. Si hubiera sido un dragón real, podría haber sido una historia diferente. Lamento no haberlo hecho en un solo golpe, dijo Mujer Caballero, pero tengo que decir que es una vista gratificante. Eso seguro, agregó Altalfar asintiendo, moviendo sus largas orejas. Está bien, déjame mostrarte cómo se hace. Tiró de la cuerda de seda de araña de su gran arco de tejo y soltó una flecha con la punta de capullo. Sus brazos eran delgados como ramas, pero estiró el arco de 3 personas como si fuera ligero como una pluma. Sin embargo, ella solo se rió y dijo, el arco de mi hermano mayor es mucho más fuerte. Esos son los elfos nobles para ti. La flecha trazó un gran arco, como guiada por una cuerda. Era como si la flecha se uniera inconscientemente al cerebro del Wyvern. La flecha se deslizó hacia los lados, atravesó un globo ocular y salió por el otro, luego se volvió hacia el monstruo, atravesó la membrana de su ala y luego lo apuñaló en el corazón. Todo esto no era más que una mancha en el cielo distante, pero los ojos verde jade de Altalfar lo percibieron claramente. Dijo, dando un elegante bufido en su segunda pesca del día. Luego, hacia el oeste. Sigue solo uno por delante. No seas demasiado arrogante. Mujer Caballero se burló, pero no pudo reprimir una sonrisa. Vamos. Echó a correr a lo largo de las murallas a una velocidad que desmentía su armadura de cuerpo entero, su gran espada y su escudo. Era impresionante, pero la Altalfa que corría a su lado parecía como si estuviera atravesando un campo vacío. Era obvio que eran una raza aparte, Altalfar se movía sin ni siquiera un paso silencioso, como el viento. Los soldados, sin embargo, no tuvieron un momento para admirar a las dos encantadoras damas. Varias figuras vestidas con túnicas estaban apiñadas junto a las portillas de las flechas a lo largo de las murallas almenadas del castillo. Los habían reunido de todos los lugares cercanos, maestros del viento, lectores del cielo, bailarines de la lluvia. En su mayoría, lo que hacían era poco más que trucos de salón. Tal vez podrían convocar una brisa, pronosticar el clima o incluso lograr que cayera una pequeña llovizna, pero eso era en general. No obstante, tejieron palabras de verdadero poder desesperadamente, afeitando sus almas. Para hacerlo, esforzándose por lanzar hechizos de protección. Y los soldados que disparaban incesantemente desde la torre necesitaban toda la ayuda que pudieran obtener. Mira hacia arriba, y sería obvio, lo que se vio eran 7/10 de cielo y 3/10 de enemigos. Tal vez podrían alegrarse de que no fuera al revés. Abajo en el suelo, no fue mejor. Un ejército de monstruos se extendió hasta el horizonte, amenazando el castillo. No nos dejemos llevar por una hipérbole. Un ejército de monstruos de ese tamaño no se ha visto desde esa batalla hace años. Pero si uno no estaba acostumbrado, era difícil contar las formas retorcidas de las fuerzas del caos que emergían del bosque. Soldados esqueleto que nunca se cansarían poblaban la línea del frente, con los escudos en alto, la lluvia de flechas casi sin sentido para ellos. En cuanto a los guerreros no muertos con su carne podrida, continuaron presionando hacia adelante sin importar cuántos disparos los perforaran. La única forma de detenerlos era cortarlos con espadas, aplastarlos con mazas o con garrotes tachonados. Pero había una razón por la que el señor del castillo no salió, y por lo que se permitió al ejército de las tinieblas lamer los muros del castillo. El castillo simplemente no tenía las fuerzas para dispersar al enemigo. Si su torre cayera, la aldea que protegía quedaría abierta a esta horda impía. El enemigo se sintió atraído hacia esta torre, precisamente porque ofrecía una sólida defensa.
Los soldados dispararon flechas a sus enemigos arriba y abajo, y si cualquiera de los invasores intentara trepar por las murallas, los soldados arrojarían piedras sobre ellos o derramarían aceite ardiente sobre ellos, y cuando se les acabaran esas cosas, empezarían a echar papilla. Cuando los no muertos, que, a diferencia de los vivos, no se molestaban por el calor abrasador, llegaron a la parte superior del muro, fueron recibidos con espadas y lanzas. El hecho de que no pudieran morir no significaba que no pudieran romperse en pedazos por una caída desde una gran altura y quedar físicamente incapacitados para moverse. Una torre cuidadosamente construida tendrá portales y aberturas para este tipo de defensa. Esta era una fortificación humana, por lo que los humanos eran los más prominentes entre sus defensores, pero todos allí, elfos y enanos, Pathfots y Rías, lucharon sin descanso. Soldados y caballeros, mercenarios y sirvientes domésticos, incluso los cocineros y los presos de la cárcel lucharon como uno solo. Blandieron armas contra los monstruos, cocinaron, dieron primeros auxilios, repararon las paredes, ofrecieron agua, lavaron la ropa. Contaron el dinero en la bóveda, comprobaron cuántas provisiones quedaban, grabaron todo, tocaron instrumentos musicales y cantaron canciones. Nadie se burló ni del más mínimo detalle. La batalla aquí en la frontera del mundo de las cuatro esquinas fue un microcosmos de la lucha que se desarrolla entre el caos y el orden. Lucha por sobrevivir, lucha por el honor, la amistad o el amor, por lucro, por la amnistía o simplemente por llegar a casa. No importaba la razón. El hecho de que todas estas personas con sus motivaciones dispares pudieran luchar juntas fue lo que lo convirtió en orden. Aunque algunos podrían ridiculizarlo como ingenuidad, se sentían como la última torre en el borde del mundo. Traje más flechas. En medio de todo esto, sacerdotisa también estaba haciendo todo lo posible para ayudar lo mejor que podía, corriendo de un lado a otro. Ahora subió por una escalera con un montón de flechas, manteniéndose agachada mientras avanzaba por las murallas distribuyéndolas. Sus rápidos pasos sonaban como el golpeteo de un pajarito bailando a lo largo de una rama. No hace falta decir que había soldados heridos presentes y sacerdotisa se mordía el labio cada vez que veía a uno. Pero ella no usó su milagro curativo. Ella no pudo. No se trataba de lesiones potencialmente mortales. Tenía varios milagros y podría usar 3 por día. Eran valiosos recursos estratégicos. Es realmente increíble poder usar un hechizo de fuego 2 veces al día. La chica había dado su primer paso hacia lo que podría llamarse niveles intermedios y estaba aprendiendo bien cómo juzgar cuándo usar sus habilidades. Por lo tanto, dijo tan alegremente como pudo. La comida llegará un poco. ¿Aguantad ahí? Gracias, muchacha. Sí, es de gran ayuda. Los soldados le sonrieron cansados, asintiendo con sus cabezas mientras aceptaban la comida. Un ejército necesita comida y bebida tanto como armas o escudos o lanzas o flechas, para soportar una batalla. Excepto, quizás, los grandes hombres lagarto y los mejores artistas marciales. Hicieron un buen trabajo debilitando también esa bandada de Wyvern. Sep, aunque íbamos a ser derrotados por eso. Pero estoy más preocupado por los zombies. El capitán dijo que los cuidáramos, otro soldado intercedió. Y de todos modos, estoy preocupado por ambos. Cierto. Los soldados dijeron la verdad, los Wyverns no parecían atacar tanto como parecían venir como una manada de búfalos. Si uno se interpone en su camino, no habrá esperanza. Nadie quería enfrentarlos de frente. Sacerdotisa sabía que si hubiera tenido que enfrentarse a algo de esto sola, simplemente se habría escapado o se habría quedado paralizada de terror. Y, sin embargo, los soldados bromeaban y reían unos con otros. Oye, ¿cuál es la situación del suministro?, preguntó alguien. Se supone que el cuerpo de transporte está trayendo suministros de la ciudad del agua, creo, respondió sacerdotisa. No era una respuesta muy cierta o muy específica, pero el soldado parecía complacido de todos modos. Bien, murmuró. Entendido. Sacerdotisa hizo el signo sagrado frente a su pecho. Que la Madre Tierra te proteja. ¿Cuánto consuelo real fue esa oración a los soldados allí reunidos? Quizás algunos de ellos siguieron a otra deidad. Pero aún así, había alguien orando por ellos. Aquellos que no entendieron la alegría que era, ¿nunca lo sabrían? Esta fue una batalla por la autoconservación. Seguramente la Madre Tierra todo misericordiosa estaba con ellos. Es cierto que los dados de destino y oportunidad podrían sorprender incluso a los dioses, pero, aún así,
rezando para que los soldados no fueran tocados por los colmillos y garras de los monstruos, que las flechas de los soldados esqueléticos no los golpearan. Sacerdotisa descendió por la escalera. Dejó escapar un suspiro y buscó lo siguiente que hacer. Asegúrate de descansar un poco, ¿eh? La mano de Bruja se posó suavemente sobre el hombro de Sacerdotisa. La forma en que caminaba, con sus generosas caderas balanceándose, convirtió a Bruja en una flor seductora para los defensores. Con su magia, podría ser la clave para la defensa del castillo en algún momento desesperado. Le susurró a Sacerdotisa en su habitual tono lánguido: si te esfuerzas demasiado, no durarás, ¿sabes? Oh, sí. Lo siento. Sacerdotisa miró hacia abajo, algo avergonzada. Se sentía como una niña que se había emocionado demasiado en un festival. Bruja la miró como si supiera exactamente lo que estaba pensando, y la más mínima sonrisa apareció en su rostro. Pero estás acostumbrada ahora, ¿no es así? Sacerdotisa la miró sorprendida, incapaz de entender, insegura de lo que estaba hablando. Pensé, seguramente, que estarías más asustada, ¿ves? Más miedo. Oh. Ahora tenía sentido. Sacerdotisa asintió con firmeza, con fuerza. Sí, señora. En el templo, quiero decir, he estado haciendo lo que puedo para ayudar desde que era niña. Sacerdotisa infló su pequeño pecho con confianza y orgullo, pero siempre consciente de no dejar que esto último se volviera altivo. En varias ocasiones, había ayudado a atender aventureros y soldados heridos después de una gran caza o batalla. Ese incidente con el devorarrocas, por ejemplo, había sido particularmente intenso. Dios mío. Eso se siente hace tanto tiempo ahora. Es extraño. No había pasado mucho tiempo. Tal vez parecía demasiado porque ella era tan joven entonces. No era un buen recuerdo de ninguna manera, pero había una nostalgia en él, y Sacerdotisa sonrió a pesar de sí misma. Poco después, los sonidos que emanaban de más allá de la torre comenzaron a disminuir. Curiosamente, incluso un ejército de muertos vivientes no podía pasar una eternidad sin descansar, al menos, aparentemente. Quizás la cantidad de cadáveres se había reducido tanto, o quizás el poder mágico de quienes los controlaban se estaba agotando. O estaban los esqueletos entretejiendo sus huesos, los no muertos envolviendo sus heridas con vendas. Está bien, no parecía probable. De todos modos, esta enésima ola del ataque había amainado. Sacerdotisa y los demás, al parecer, habían sobrevivido. Yo gano. Ni siquiera puedo tocarlos si no se acercan. No puedes contar esos. Eres un doloroso perdedor. La conversación que llegó a los oídos de Sacerdotisa, y con bastante claridad, fue sumamente inapropiada para el campo de batalla, o tal vez sumamente apropiada. Alta el Farquera bajó la escalera casi en silencio, y Mujer Caballero la siguió, crujiendo y pesada con la armadura. Mujer Caballero, que evidentemente había perdido el concurso de derribar wyverns, parecía considerar la diferencia en el sonido de sus pasos como una molestia más. Sacerdotisa pensó que podía oírla murmurar algo acerca de que esta era la razón por la que a nadie le gustaban los elfos cuando la caballera se volvió y saludó a Bruja. Bruja sonrió un poco más y asintió, y algo pareció pasar entre las dos mayores. Ojalá pudiera ser así, pensó Sacerdotisa, pero estaba demasiado avergonzada para intentar imitarlos. En cambio, se acercó a Alta Alfarquera. Buen trabajo ahí fuera. Sí, a esto se le puede llamar trabajo, respondió Alta Alfarquera, moviendo las orejas. Al menos, a diferencia de Orkvolk, tenemos una buena y sólida defensa por aquí. No podía dejarme eclipsar por una delicada clériga. Mujer Caballero, percibiendo correctamente el comentario de Alta Alfarquera por el cumplido que era, sonaba francamente orgullosa de sí misma, su hermoso rostro rompiendo en una sonrisa. Era asombroso que fuera tan hermosa incluso cuando estaba encerrada en su armadura, aunque el contenido de sus palabras era más galante que hermosa. Sin embargo, sus hermosas cejas se fruncieron y dejó escapar un suspiro de derrota. Sin embargo, nunca derribé a un wyvern de un solo golpe, solo significa que todavía tengo algo de trabajo por hacer. Oye, ¿qué clériga podría derribar a un wyvern de un solo golpe? Dijo Alta Alfarquera antes de agregar: ¿quieres conocer tu problema? Son estas cosas. Estaba tocando la armadura de Mujer Caballero, que resonaba con el sonido claro de una mano de obra buena y sólida. Si el enano chamán hubiera estado presente, podría haberles dicho cómo se había hecho. Y si Sacerdote Lagarto hubiera estado aquí, habría estado feliz de analizar el desempeño de las chicas en la batalla. Y si Goblin Slayer estuviera aquí,
No, realmente sucedió una vez, o eso he oído. Hay una canción sobre derribar un wyvern con un solo golpe de espada. Una parte de sacerdotisa estaba tratando de recordar cómo fue, mientras que otra parte de ella estaba reflexionando abatida sobre la cantidad de trivialidades inútiles que conocía. Suena como que ella era más horrible que sagrada para mí. Altal Farquera soltó. En cualquier caso, debemos regresar. Bruja dijo, riendo bajo su sombrero de ala ancha. Regresar a la torre para comer y descansar. Incluso los elfos nobles no disponían de un suministro infinito de energía. En realidad, Altal Farquera estaba empezando a sentirse bastante cansada, no se había dado cuenta hasta ese momento. Espera, ¿qué es eso? Sacerdotisa estaba alcanzando la cantimplora de agua en su cadera con un ligero pánico cuando escuchó este susurro agudo de Altal Farquera. Aparentemente, la elfa estaba cansada, pero no tanto. Sacerdotisa miró hacia arriba para descubrirla mirando el cielo, su mirada cerrada. El cielo era azul y el sol estaba alto y brillante, aunque apenas comenzaba a descender desde las alturas. No escuchó nada. Pero, algo viene. ¿Qué sucedió primero? La sombra que pasaba por encima o mujer caballero entrando en acción sin decir palabra. De cualquier manera, ambas parecían 1 o 2 giros por delante de sacerdotisa mientras agarraba su báculo. Mujer caballero pateó el suelo con una velocidad tan cegadora que podría haber sido el viento mismo y saltó al aire. Fue solo siguiendo su trayectoria que sacerdotisa finalmente lo vio. Pero eso es. Al principio, parecía nada más que un poco de niebla en el aire, pero mientras miraba, comenzó a hincharse y expandirse. Allí estaban las alas enormes y los cuernos afilados. Una frialdad pálida sobre ello. Un pájaro y un ciervo. El monstruo parecía una combinación de los dos animales que inducía a la locura. Sin lugar a dudas, era una criatura del caos, y Mujer Caballero subía, más y más, por encima de su cabeza. Saltó tan alto que podría haber aterrizado sin obstáculos en el patio interior de la torre, superando fácilmente al monstruo. Mientras pasaba por encima, apuntó un golpe hacia abajo, segura de que acabará con la vida de cualquier criatura voladora. Sacerdotisa no sabía si esto era algo que se le había ocurrido a Mujer Caballero mientras luchaba contra los wyverns, o si se trataba de una antigua técnica de lucha con espadas. Pero ese golpe fatal. ¿HNGH? La espada atravesó al monstruo, bastante certera, pero continuó sin disminuir el impulso, como si Mujer Caballero hubiera apuñalado el cielo. Ella gruñó, se retorció con fuerza en el aire y aterrizó limpiamente sobre las murallas. ¿Algún tipo de ilusión? Es como si estuviera ahí, pero no. Respondió Altal Farquera, su voz clara como una campana. Se dejó caer sobre una rodilla en el patio, estirando su gran arco con un crujido, pero no pudo ocultar su preocupación. Es como si no pudiera sentirlo. No podré golpearlo. Siseó con los dientes apretados, pero incluso estas palabras, cuando las pronunciaba con la voz de un alto elfo, sonaban agradables. Ahí estaban, el monstruo que había aparecido tan repentinamente en el cielo, Mujer Caballero, que había hecho un ataque contra ella, y Altal Farquera con su voz. Los soldados también, que habían sido perturbados hasta el punto del terror, de alguna manera lograron levantarse y prepararse para la batalla con sus armas en sus manos. Sacerdotisa vio todo esto a la vez, lo absorbió en el espacio de un solo latido y pensó tan fuerte como pudo. ¿Qué podía hacer ella? ¿Qué debería hacer ella? ¿Era este el momento de un milagro? Ella comenzó a rezar. Detente, por favor. Sintió que la mano de Bruja se deslizaba firmemente por su espalda y hombro. ¿Qué? Escuchó su voz rasparse cuando la sílaba rota se escapó, y se sonrojó a pesar de sí misma. Resultó que un suave golpe de la mano de Bruja había sido más que suficiente para romper su concentración en su súplica al cielo. Cuando no sabes que es algo, entonces no debes tocarlo. Todavía no. Bruja miró al cielo, pero sacerdotisa no podía decir dónde estaba mirando. No obstante, pensó que entendía lo que estaba diciendo Bruja, aunque solo fuera a distancia. Los pronunciamientos más mágicos de un mago siempre eran así. Los enanos también tenían cierta betanómica. Durante el último año o 2 de experiencia acumulada en aventuras, esta era la conclusión a la que había llegado sacerdotisa. Así son las cosas, pensó. Alinear argumentos demasiado inteligentes no llevaría a nadie a ninguna parte. Con lo que estaban trabajando, ella y todos, era magia. Está bien.
Sacerdotisa asintió con la cabeza, sin dejar de mirar a la criatura azul negra de arriba. Bruja había dicho, todavía no. Sacerdotisa simplemente decidió confiar en ella. Ah, dijo Bruja, con una pizca de satisfacción en su susurro. Buena chica. Oh, deja eso, murmuró Sacerdotisa en respuesta. Continuó mirando directamente al enemigo. Si había la cosa más remota que podía hacer para estar preparada para cuando llegara el momento, tenía que hacerlo. Eso es lo que él diría, de todos modos. He venido a analizaros, pero parecéis ser un grupo apático. Por lo tanto, aunque estaba sorprendida por la voz ronca, inmediatamente vio que había salido de la garganta del monstruo. La criatura, ni pájaro ni ciervo, movió los ojos, le recordaban a un pez muerto, mientras hablaba. Disculpa. La respuesta llegó de inmediato, y provino de mujer caballero. Sacerdotisa la escuchó refunfuñar. Gigax. Una palabra muy impropia para un siervo del Dios Supremo, antes de gritar, ten algo de boca, bastardo. Baja de ahí. Te arrancaré la cabeza y te asaré. Como desees, por supuesto, estaré aquí de nuevo mañana a la misma hora. Entonces el sirviente del caos se echó a reír, un ruido de traqueteo que salió de su garganta. Justo cuando estaba a punto de dispersarse en una nube de niebla, de la misma manera que había llegado, declaró, temed ahora, todos. Lamentad vuestra impotencia y morid. Y luego, aunque no los había tocado, los soldados bajo el anillo sobrenatural que el monstruo había dibujado en el cielo colapsaron. La criatura luego desapareció, dejando solo sus crueles palabras de despedida para contaminar el aire a su paso. Párrafo. No fue la falta de dinero lo que llevó a los aventureros a trabajar como mercenarios. Los aventureros normalmente no se convertían en mercenarios en primer lugar, incluso si a veces sucedía lo contrario. Por un lado, tratar de enfrentar a los enemigos en el campo de batalla era mucho menos lucrativo que buscar cofres del tesoro en cuevas. En la medida en que ambas profesiones entrañaban riesgo para la vida y la integridad física, los aventureros lo pasaron mejor, al menos, después de haber alcanzado cierto rango. Si quieres hacer fortuna en el mundo, puedes unirte al ejército lo antes posible o convertirte en aventurero. Si te hiciste un nombre y te dieron un título de caballero noble, una tierra que gobernar y ejércitos que liderar, ese era sin duda un tipo de fortuna. Uno que implicaba no ser ni aventurero ni mercenario. Había dos razones por las que los militares podían contratar aventureros: para derrotar a los monstruos del ejército enemigo o para infiltrarse en una base enemiga y eliminar a su líder. O para robar algún secreto. Vale, 3 razones. Caza de monstruos, asesinato, obtención de información o para rescatar a una princesa capturada. ¿Cómo lo ves? 4 razones. De todos modos. Sacerdotisa, por su parte, no estaba contra las cuerdas y no estaba allí en una misión especial. Dicho brevemente, lo que la había traído aquí era... Eso es correcto. Razón 5. ¿Qué? Goblin Slayer no está aquí hoy. Eso era lo que ella había preguntado, abiertamente perpleja, en el gremio de aventureros varios días antes. Había sido temprano en la mañana, ella había dicho sus oraciones y se vistió para el día, luego se dirigió al gremio, solo para ser recibida por la expresión angustiada de chica del gremio. Me temo que no, lo estaba, pero ya. Bueno, lo han llevado a alguna parte. Ella le dijo a Sacerdotisa que lancero y guerrero pesado habían llegado y se llevaron a Goblin Slayer sin esperar a que él se opusiera. Si hubiera sido lancero solo, una palabra o dos de chica del gremio podrían haberlo convencido, pero no. ¿Dijeron que necesitaban un explorador? Me temo que no soy la única por aquí que se encarga de las misiones, ¿ves? Dijo chica del gremio, luego sonrió en tono de disculpa. Podría preguntarle a uno de sus colegas qué estaba pasando exactamente si quisiera, pero temía que pudieran pensar que estaba tratando de meterse en su territorio. Ya veo, respondió Sacerdotisa, dándose cuenta de que no sabía nada sobre la política interna del gremio. Apenas podía imaginarse lo que podrían ser. Independientemente de lo que chica del gremio pensara sobre la expresión ambigua de Sacerdotisa, le sonrió. Realmente ha cambiado. No puedo creer que ya hayan pasado 2 años. Nunca solía hacer nada más que ir solo, pero primero se unió a ti, y ahora tiene todo un grupo, recibía misiones de grandes nombres que lo enviaban a otros países y, a veces, otros grupos incluso le pedían ayuda. Realmente ha cambiado, repitió chica del gremio con cariño, sacudiendo la cabeza.
Su flequillo se movió silenciosamente, de alguna manera dando una impresión como la de un cachorro o la cola de una ardilla. Estoy feliz por eso, agregó. Pero, un poco triste de alguna manera, también. ¿Sabes a lo que me refiero? Dijo sacerdotisa. Le dio vergüenza negarlo, pero afirmarlo se sintió infantil, así que se conformó con un ambiguo movimiento de cabeza. Yo no puedo seguirlo por el resto de mi vida. Realmente has llegado a lo tuyo, ¿no es así? Chica del gremio extendió sus delgados y encantadores dedos con sus uñas cuidadosamente cuidadas, simplemente rozando el pecho de sacerdotisa. O, más específicamente, la placa de rango que colgaba allí, tan nueva que todavía tenía su brillo. ¿Sacerdotisa aún? No estaba acostumbrada. Justo lo que esperaríamos de un aventurero de rango zafiro. No me tomes el pelo así, respondió sacerdotisa, sonrojándose. Chica del gremio se rió de ella. Sacerdotisa infló las mejillas con molestia, pero rápidamente se dio cuenta de lo infantil que era ser y se obligó a detenerse. No estaba acostumbrada a recibir elogios, a eso se redujo todo, ni siquiera creía que se los merecía. Sí, era cierto que su rango había subido. Pero un aumento de rango no siempre acompaña naturalmente a un aumento de la confianza en uno mismo. Era la misma persona que hasta ayer había ido acumulando experiencia incansablemente, hoy ella estaba solo un nivel más arriba. Eran una secuencia, fluyendo uno dentro del otro, sin diferencia entre ellos, o eso le pareció a ella. Creía que sería muy difícil, aunque tal vez no imposible, para ella hacer las cosas que veía hacer a esos aventureros que habían venido antes que ella. En su propia mente, todavía era una novata que no conocía ni la derecha ni la izquierda. Es cierto que, si realmente lo pienso, he aprendido a hacer muchas cosas diferentes, pero aún así. Incluso se había encontrado con un dragón y había vivido para contarlo, que no era un pequeño logro. Si hubiera conocido a otro aventurero que hubiera hecho tal cosa, ciertamente lo habría considerado increíble. Pero cuando el logro era suyo, de alguna manera parecía más pequeño a sus ojos. Tal vez si hubiera alguna forma de saber qué tan poderosa era una persona, cuál era su nivel, de un vistazo. Ella no pudo contener un suspiro ante el pensamiento, tal idea era pura fantasía. ¿Qué pasa?, preguntó chica del gremio, pero sacerdotisa negó con la cabeza. Nada. Todavía me estoy acostumbrando a la idea de ser zafiro. Bueno, no te preocupes, te conformarás. Solo tienes que descubrir cómo comportarte como un zafiro. Sonaba tan fácil cuando chica del gremio lo dijo, pero todo lo que sacerdotisa podía ofrecer a cambio. Era un cierto y una mirada evasiva. Pero, ¿qué debo hacer realmente?, pensó. Sacerdote Lagarto estaba en una misión con un viejo amigo, llevándose a enano chamán con él. Así que había pensando en Goblin Slayer, Alta Alfarquera, y saldría un equipo de 3 personas, pero los planes no se concretaron en el último minuto. Por otra parte, llamarlos planes era un poco exagerado, solo habían sido sus habituales ideas confusas. Cada uno podía hacer lo que quisiera. Sacerdotisa no era necesariamente reacia a la idea de tomarse un día libre, pero tal vez no este día en particular. Se había despertado asumiendo que iba a trabajar y se había vestido con esa suposición. Entonces, ¿qué podía hacer ella? Quizás podría estudiar el manual de monstruos. También podía practicar balanceo con su báculo o tirando con su onda, pero estaba de humor para leer un libro hoy. Después de todo, los goblins no eran los únicos monstruos del mundo. Nunca sabías cuándo podrías estar en una cacería de duendes y encontrarte con un tipo de criatura completamente diferente. Lo sé por experiencia. Los dragones no eran el tipo de cosas con las que te encontrabas todos los días, y el solo hecho de conocer los puntos débiles de uno no te garantizaba la victoria. Y luego, estaban esas historias de aventureros que se encontraron con hombres mantis y se encontraron asesinados antes de saber lo que estaba sucediendo. Sacerdotisa estaba escaneando las estanterías de libros del gremio cuando una voz encantadora, pero claramente molesta, dijo: ¿Qué, tú también te quedaste atrás? Se volvió para encontrar a Mujer Caballero, hermosa y galante, parada detrás de ella y sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su frustración. Mujer Caballero debe haber parecido una belleza melancólica para aquellos que realmente no la conocían. Sacerdotisa escuchó gritar a varias aventureras novatas cuando la vieron. Me he quedado atrás, me temo. En cuanto a sacerdotisa, había entrado en contacto con Mujer Caballero más de una vez. Ella podría salirse con la suya imitando su tono y molestia,
con una risita. Dioses de arriba. Un montón de bastardos. Juegan con la pureza de corazón de una mujer, ¿verdad? Mujer caballero resopló burlonamente, pero finalmente se encogió de hombros. Sacerdotisa no sabía si estaba bromeando. Los chicos pueden ser tan egoístas, ¿no? Interrumpió una voz seductora, enviando un escalofrío por la columna vertebral de sacerdotisa. Se trataba de alguien cuya presencia siempre la hacía sentir incluso más novicia de lo habitual. He sufrido el mismo destino que vosotras dos. ¿Las dos? Preguntó sacerdotisa, parpadeando. ¿Dónde están todos los demás? Nuestros hijos y nuestro contable fueron arrastrados por ese enano tuyo en nombre de ver un poco más del mundo. Mujer caballero miró a sacerdotisa con una mirada que la hizo chillar. Lo siento mucho. Sí, el asunto había sido discutido y acordado, pero aún podía doler. ¿Significa esto que estoy empezando a comprender las reglas tácitas de este mundo? Se preguntó sacerdotisa. Le habría gustado pensar que sus habilidades interpersonales habían mejorado un poco, pero en ese momento no tenía ganas de hacerlo. Qué bendición sería tener alguna forma de captar sus propias habilidades y talentos de un solo vistazo. Harem. De todos modos, eso todavía deja a tu elfa. ¿Dónde está ella? Oh, dijo sacerdotisa, su mirada fugaz brevemente hacia el techo. Todavía durmiendo, creo. En otras palabras, tenéis tiempo para matar. Perfecto, eso lo arregla. Anunció mujer caballero. Aplaudiendo como si esto decidiera todo. Luego gritó, oye. En dirección al mostrador de recepción. Sí, señora, dijo una empleada del gremio con la que trabajaba a menudo su grupo, como si entendiera exactamente lo que quería mujer caballero. Rápidamente comenzó a revisar algunos trámites. Sacerdotisa y, probablemente, bruja, por su parte, todavía no estaban seguras de lo que estaba pasando. Se miraron con sorpresa. Vamos, tenemos un guerrero, infierno, un caballero, y un mago, clériga y un guardabosques. Solo hay una cosa que hacer, ¿verdad? Mujer caballero sonrió como un animal salvaje, mostrando los dientes, una expresión que sacerdotisa reconocía muy bien, ir a una aventura. Párrafo. ¿Por qué seguir las reglas? ¿Por qué no irrumpir en el campamento enemigo y empezar a cortar cabezas? No podemos hacer eso. Seguro, por supuesto que no. ¿Estás segura? Creí que se suponía que eras una gran y mala caballera. ¿Suenas como un aficionado? Así fue como la invitación de mujer caballero las llevó a la situación en la que ahora se encontraban. El sol escarlata del crepúsculo jugaba sobre el comedor de la fortaleza, que era el nombre elegante que le habían dado a uno de los grandes espacios abiertos. Se habían colocado pieles en el suelo y se habían dispuesto algunos cofres largos, algunos como sillas, otros como mesas. Los soldados comieron inquietos. Sacerdotisa, sentada directamente entre alta elfa arquera y mujer caballero, se rió a carcajadas de su conversación. Las dos parecían funcionar bien juntas, de alguna manera. Puedo decir que no le estoy poniendo suficiente espíritu, ese es el problema. Cuando realmente me ponga serio, cortaré a ese loco volador directamente del cielo. Incluso los héroes élficos solo pueden ejecutar un ataque volador bajo circunstancias absolutamente ideales. No hay forma de que un humano pueda hacerlo. Gar. Sacerdotisa ofreció otro vacío, jajaja. Era bueno que no se sintieran demasiado malhumoradas. Probablemente. Miró en dirección a Bruja en busca de ayuda, pero solo tomó unas elegantes bocanadas de su pipa. Cada vez que descaradamente descruzaba y volvía a cruzar las piernas, la mirada colectiva de los soldados estaba clavada en sus muslos. Estoy segura de que se da cuenta, ¿verdad? Sacerdotisa miró al suelo, incapaz de evitar que sus mejillas se sonrojaran. Podía sentir que su corazón latía más rápido dentro de su modesto pecho, y su cerebro no parecía funcionar tan bien como de costumbre. ¿Cómo terminamos así?, se preguntó a sí misma. La fortaleza estaba naturalmente bajo el mando de los militares, pero los soldados no serían los únicos allí. Después de todo, ¿a dónde fue el ejército? Sacerdotes y prostitutas lo siguieron, así como caravanas de comerciantes e incluso carroñeros en el campo de batalla. Los hombres de negocios que cargaban sus mercancías en un carro y lo llevaban a la puerta de una fortaleza no eran tan inusuales. Y actuar como su guardaespaldas fue una aventura, un trabajo de aventurero. Sacerdotisa estaba abierta a ello, pero no era solo ella quien debía decidir.
Primero tuvo que consultar con Alta Alfarquera y abrirse camino a través del dormitorio de la elfa, donde apenas había un lugar para poner los pies. Había sido una pequeña aventura en sí misma. Naturalmente, ella respondió alegremente que sonaba como una gran idea. Y así, las 4 mujeres formaron un enviado charlatán y bromista que acompañó al carro hasta la fortaleza, lo que condujo a la situación en la que ahora se encontraban. El comerciante estaba justo en medio de las negociaciones cuando aparecieron el Wyvern y el ejército de zombies, y se encontraron en medio de un asedio. Por supuesto, la misión que sacerdotisa y sus amigas habían emprendido era solo para llevar al comerciante a la fortaleza, por lo que quedaron libres de su contrato en el momento en que llegaron a sus puertas. No habían aceptado una misión, no obtendrían dinero y no tenían nada que ver con esto, por lo que, en principio, podrían simplemente darse la vuelta e irse a casa. Pero esto, a juicio de Alta Alfarquera, hubiera sido abandonar su genialidad como aventureras. Habían elegido felizmente participar en la aventura inicial, y si resultaba que conducía a más aventuras aún, deberían hacerlo. Porque somos aventureras. Pero aún así, ¿qué pasa aquí? Se dijo sacerdotisa, tomando un bocado de una sopa compuesta de frijoles, cebollas y patatas, con un mínimo de carne. Estaba la sombra azul que se negó a mostrar su verdadera forma. La criatura de pesadilla, mitad pájaro y mitad ciervo, que volaba por encima. Ella nunca había oído hablar ni visto algo así antes. Tampoco recordaba que estuvieran en el manual de monstruos. Casi todo lo que sabía al respecto era: no es un duende. Es un peritio 3. ¿Un qué? La palabra susurrada tomó a sacerdotisa por sorpresa. Descubrió que Bruja, que había estado fumando ociosamente su pipa hasta ese momento, de repente la estaba mirando directamente. Sacerdotisa se enderezó abruptamente, ganándose una risa y una sonrisa de bruja. La bestia, con la sombra azul. ¿Una criatura de fantasía? No. No existe. Sus palabras, su explicación, tal como era, parecían emerger de una neblina. Sacerdotisa observó a Bruja de cerca, escuchando atentamente para captar hasta lo último que decía. Así que es imposible vencerlo, ya ves. Cazar una criatura que no existe, solo se puede hacer dentro de un sueño de caza. En un sueño. Bruja a menudo parecía esquiva, pero no mentía. Sacerdotisa frunció el ceño y pensó mucho, y después de un momento hizo una mueca al encontrar su conclusión. Entonces esta cosa que no existe es imposible derrotar. Porque, desde el principio, nunca estuvo allí, ¿ves? Pero eso todavía dejaba una cosa sin explicar. Si no existiera, ¿cómo podría hacerles algo? ¿Cómo podía atacar a la gente, matar soldados, hacer proclamas de guerra u ordenar a los no muertos? No existe, pero, sí. Eso es cierto. Bruja sintió, exhalando un humo de olor dulce. Dejó sus labios carnosos y flotó hacia el cielo, formando letras misteriosas. Sacerdotisa lo vio irse como si pudiera contener la respuesta al acertijo. Después de fruncir el ceño por otro momento, gruñó. Ag, dijo sacerdotisa, sonando como una niña, mientras se recostaba sobre la mesa. Probablemente se habría despeinado furiosamente su propio cabello, si el templo no le hubiera enseñado mejores modales que esos. Simplemente no tiene ningún sentido. Su murmullo fue dominado por un golpe en la mesa. Sí, la chica tiene razón. Habla con sentido, maldita sea. La cara de mujer caballero estaba de color rojo brillante. O había comenzado a escuchar en algún momento, o había estado bebiendo todo el tiempo. A juzgar por la taza que tenía en la mano, esta última parecía, con mucho, la más probable. Volvió a golpear la taza sobre la mesa, atrayendo miradas de los soldados que la rodeaban. Solo quiero saber una cosa, ¿podemos dañarlo o no? Si sangra, entonces puedo matarlo. Los ojos de Bruja se entrecerraron, era difícil decir si estaba desanimada o divertida. Debería pensarlo. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. Gritó mujer caballero. Luego dijo: ¿bien? Y agarró una botella de vino que estaba tirada en el suelo a sus pies. No se molestó en servir, sino que bebió directamente de la botella, que todavía estaba sustancialmente llena, y la apuró de un solo trago largo. El punto es que podemos ganar esto. Escuchad todos. No le deis a esa bestia un segundo pensamiento. Divertiros, bebé.
3. El peritio es un animal ficticio que combina las características físicas de un ciervo y un ave. Probablemente tiene su origen en el libro de Jorge Luis Borges de los seres imaginarios, a pesar de que se refiere a un manuscrito perdido medieval como fuente. A menudo representado como un ciervo con alas, se dice que el peritio posee la cabeza, cuello, patas delanteras y las astas de un ciervo, junto con el plumaje, las alas y la parte trasera de un ave de gran tamaño, aunque algunas interpretaciones retratan al peritio como un ciervo, pero toda la coloración y las alas de un pájaro. Borges escribió que la sombra de la bestia, en lugar de ser la de un ciervo con alas, parecía ser la sombra de un hombre, y que los peritios estuvieron involucrados en la caída del Imperio Romano. El peritio ha aparecido en obras de ficción fantástica contemporánea y videojuegos después de su aparición en el Manual de Monstruos, la primera edición del popular juego de rol Dungeons y Dragons. http://es.wikipedia.org/wiki/peritio. Hasta hartaros, comed lo que queráis y luego dormid un poco. Una afirmación audaz que un alma menos generosa podría decir sin fundamento, pero Mujer Caballero lo proclamó con la mayor convicción. Sacerdotisa estaba algo desconcertada, pero los soldados inmediatamente exclamaron: «¡Jasa!». Alguien dijo: «Si un caballero de rango plata cree que podemos hacerlo, podemos. Soy más que un simple caballero». Mujer Caballero gritó, haciendo pucheros. Fue linda, la expresión parecía bastante cómoda en su hermoso rostro. «Soy un paladín que sirve nada menos que al Dios Supremo». «Sí. Sí», fue la respuesta. No había un soldado vivo que eligiera malhumorado contemplar a un enemigo mortal en lugar de un poco de regocijo. Si alguien estaba dispuesto a intentar elevar su moral, eso era suficiente para ellos. El silencio que se cernía sobre el comedor un momento antes se había desvanecido, reemplazado por una charla bastante prematura de celebración de la victoria. Se sacó más vino de los almacenes, junto con las provisiones que habían estado conservando hasta ahora, tocino, jamón y pan. Uno podría haber esperado que el capitán o el comandante de la fortaleza los detuviera, pero eran ellos quienes sacaban las provisiones. En medio del alboroto, Mujer Caballero miró en dirección a Sacerdotisa y le guiñó un ojo. «Ella es realmente algo», pensó Sacerdotisa. No sabía si Mujer Caballero había planeado esto, o simplemente había sido honesta, pero se las había arreglado para cambiar el estado de ánimo en la fortaleza por sí sola. De hecho, Sacerdotisa lamentó su anterior alboroto sobre cómo las cosas no tenían sentido. Tanta gente había estado mirando y escuchando. No debería ser eso. Sacudió la cabeza y se golpeó en las mejillas. No le haría ningún bien a nadie dejarse llevar por la autorrecriminación, deprimirse y angustiarse, y finalmente dejar de hacer nada en absoluto. En cambio, necesitaba pensar, luego pensar un poco más y finalmente actuar. Eso es lo que haría. Está bien. Con sus pensamientos trabajando una vez más, Sacerdotisa ni siquiera notó la mirada límpida de Bruja sobre ella. Ese monstruo no existe. Y algo que no existía no podía desaparecer. Porque no había estado allí en primer lugar. Así que supongo, eso significa. Si puedes golpearlo, eso es todo lo que importa, ¿verdad? Esa voz. Estaba tan claro, las palabras de alta elfa arquera se abrían camino fácilmente en la conciencia de Sacerdotisa. Ella miró hacia arriba para descubrir que la elfa se había movido hacia la ventana. Estaba mirando a los soldados celebrando felizmente mientras el viento jugaba con su largo cabello. El sol estaba ahora abajo en el cielo, teñiendo el mundo de rojo, pero parecía ser diferente, de alguna manera, para un alto elfo. Esos últimos rayos de sol hicieron que su cabello brillara dorado. Luego, la arquera hizo un gesto con la mano y dijo fácilmente: «Solo tienes que golpearla con algo». ¿Me equivoco? Bueno, Sacerdotisa trató de apoderarse de sus pensamientos desorganizados. ¿De verdad lo crees? Estiró el cuello para mirar a Bruja, que no hablaba, solo tiró del ala de su sombrero. A veces era más elocuente cuando no decía nada en absoluto. Estás preguntando qué es algo que existe pero que no existe. A eso se reduce todo, dijo Alta Alfarquera con indiferencia. Si puedes dar con una respuesta, entonces existe. Ella soltó una especie de risa siseante, como un gato. Simple, ¿verdad? Ya veo. Entonces podrías dañarlo. Sacerdotisa, esforzándose por no soltar la respuesta que finalmente había conseguido, apretó el puño y asintió.
El enemigo había dicho que aparecería al mediodía del día siguiente. Entonces podrían tenderle una emboscada. Mujer caballero y alta alfarquera en primera fila. En la parte de atrás, bruja, y ella misma. No podían esperar que el enemigo simplemente se quedara quieto ahora que sabían quién y qué era. Así que la ofensa sería primordial. No sería el momento de que las dos de la primera fila se quedaran sin hacer nada resolviendo acertijos. Y entonces dependería de bruja, o de la misma sacerdotisa. Sin embargo, cuando llegó a este punto en su proceso de pensamiento, sacerdotisa frunció el ceño. No puedo hacerlo, dijo con desánimo. No se trataba de una falta de autoestima, sino que, en su opinión, era un simple hecho. La realidad era que, hasta este punto, no se le había ocurrido nada que se acercara a una respuesta. Y de las 4 mujeres en su grupo en este momento, definitivamente no era la más inteligente. En lugar de mí, ¿qué tal? Tú, estaba a punto de decir, pero antes de que la palabra saliera de su boca, encontró un dedo delgado presionado contra sus labios para silenciarla. Los magos verán las cosas ambiguas, y las usan de manera ambigua. Sacerdotisa se tragó la palabra y bruja continuó melódicamente. Porque si una cosa tiene un solo significado, entonces ningún otro significado puede existir. ¿Ves? Sacerdotisa, desafortunadamente, realmente no lo hizo. Detectó un aroma levemente dulce del dedo de bruja que pensó que debía ser el tabaco, y rápidamente se apartó. No pudo captar el significado real. Estaba literalmente envuelto en humo. Pero ella entendió lo que bruja quería hacerla entender. La prueba estaba en cómo bruja le sonrió gentilmente y dijo en un dulce susurro. Solo, intenta y adivina, por ti misma. Párrafo. ¿Qué, no puedo dormir? Por supuesto que no, ¿cómo podría ella? Los catres de la guarnición eran sencillos pero blandos, decididamente más agradables para dormir que las camas del templo. Probablemente incluso más bonitas que las habitaciones económicas de la posada del gremio. Se envolvió en su manta, miró al techo, cerró los ojos, se dio la vuelta un par de veces y luego volvió a abrir los ojos. La luz fría de las lunas gemelas entraba a raudales por la ventana. A su alrededor, los soldados dormían, este era el dormitorio femenino, por supuesto, su respiración mesurada era el único sonido. Había dado vueltas y vueltas unas cuantas veces más, sabiendo que necesitaba dormir pronto, incapaz de hacerlo. ¿Y si no podía dormir en absoluto hasta la mañana? No. Incluso si me las arreglo para dormir, podría morir en mi cama y nunca volver a despertar. Sacerdotisa fue asaltada por una ansiedad repentina, pero dejó escapar un suspiro. Esto fue ridículo. Fue un pensamiento cobarde, ridículamente así, y sin embargo. Todo esto fue lo que hizo que la pregunta inesperada fuera un alivio para ella. Después de pensarlo un momento, sacerdotisa decidió reconocer el hecho. No, ni un guiño. Bueno, ahí está, susurró mujer caballero desde un catre cercano. Ser capaz de conciliar el sueño. Es un talento en sí mismo. Agregó lo celosa que estaba de la elfa. Uno escuchó que los elfos realmente no necesitaban dormir, pero ¿podría ser cierto? Tal vez simplemente eran capaces de dormir cuando y como quisieran, y de estar despiertos cuando les convenía. Pero sea cual sea el caso. Estoy de acuerdo. Estoy celosa, pensó sacerdotisa. Consideraba a su amiga, casi como una hermana mucho mayor, durmiendo en el catre frente al suyo. ¿Qué hay de ti? Estuve durmiendo hasta hace un momento. Acabo de abrir los ojos. El catre del otro lado crujió levemente. Sacerdotisa se volvió de nuevo y allí encontró a una belleza bañada por la luz de la luna azul. Mujer caballero la miró y sonrió con picardía. La noche anterior a una gran batalla es como la noche anterior a una aventura. Me emocionó mucho y, bueno, aquí estoy. La luz de la luna cayó sobre sus hermosos rasgos, revelando el rostro de una niña que estaba a punto de hacer nada bueno. Sacerdotisa no sabía cómo responder. Miró hacia el techo de la guarnición, buscando las palabras. Finalmente, todo lo que se le ocurrió fue: eso es realmente algo. Al menos, tenía la virtud de ser la verdad. Mujer caballero estaba simplemente emocionada, no llevaba nada de la ansiedad que agobiaba a sacerdotisa en ese momento. Jeje, dijo mujer caballero con orgullo, y su manta, que abultaba en más lugares que la de sacerdotisa, se movió. Aún así,
Estoy solo en un 80%. No importa la pelea, si puedes manejarla al 60 u 80%, eso es ideal. Sacerdotisa parpadeó una vez. Luego levantó la manta para que cubriera su boca y miró a Mujer Caballero. ¿En serio? Confía en mí. No puedes andar peleando todas tus batallas a toda velocidad. Bueno, ella tenía razón. Ya veo, eso es cierto. Sí, ¿verdad? Mujer Caballero se rió de nuevo, y luego continuó, toma la batalla de mañana, digamos. No puedes evitar pensar en lo que harás, cómo lo manejarás. Trago. Sacerdotisa tragó visiblemente, pero asintió. Sabía lo infantil que debía parecer el gesto. ¿Te imaginas cortando a los malos, eliminando a todos los enemigos desde aquí hasta el horizonte? Vamos, admítelo. Bueno, está bien. Sí. Sacerdotisa no se atrevía a deletrearlo exactamente, pero esto parecía ser suficiente para Mujer Caballero. Pero esa es la cosa. Cuando llegas a la pelea real, solo puedes hacer, no sé, depende del enemigo, pero digamos 50 tipos malos. Sonando como una niña que se queja de que la cena no fue lo que esperaba, continuó, pero eso es 50 si eres un gran guerrero. Si asumes que puedes acabar con 50 tipos, el número que probablemente puedas matar es, digamos, 3. ¿Es eso cierto? La interjección de sacerdotisa fue débil, la respuesta de Mujer Caballero indiferente. Pero las siguientes palabras de la caballero tuvieron un filo. ¿Tienes miedo de ser demasiado grande para tus pantalones? No, bueno, eso era parte de eso. No podía negarlo, y sin embargo. Avergonzada, sacerdotisa acercó aún más la manta. Es más como que todos los demás parecen tan increíbles. Me hace darme cuenta de lo lejos que todavía tengo que llegar. Pensó en cómo se había comportado durante la batalla ese día y durante la cena esa noche. Apenas sintió que tenía una pierna sobre la que pararse en presencia de este caballero. Era casi demasiado humillante incluso compararlos a los dos. Tales sentimientos la acompañaban constantemente. Recientemente había crecido capaz de reconocer que estaba logrando algo en absoluto. No hay nada de malo en un poco de arrogancia, dijo Mujer Caballero, haciendo volar los ideales de sacerdotisa en unas pocas palabras. Luego se dejó caer en su catre, que volvió a gemir. Sacerdotisa tomó esto como una señal para mirar hacia el techo. Era de madera, vieja y desgastada, difícil de llamar hermosa. Quizás así deberían verse los techos en un campo de batalla, pensó. Entonces, ¿qué pasa si alguien te molesta por eso? Ellos solo ven lo que quieren ver. ¿Qué quieren ver? Ignoran todo el esfuerzo que hemos puesto para llegar a donde estamos. Actuar como si estuviéramos llenos de nosotros mismos porque somos fuertes. HRMPH, Mujer Caballero resopló, como si estuviera escupiendo el sonido junto con las palabras. ¿Podría ser? Entonces, pensó sacerdotisa. Podría ser que Mujer Caballero estuviera hablando con ella. Ella había pensado algo similar, ¿no es así? Ella había visto las hazañas de Mujer Caballero en el campo de batalla, no son más que asombrosas. No había considerado todo lo que debía haber hecho para llegar a ese punto. ¿A quién le importa? Debes estar tan lleno de ti mismo como quieras, hasta que no quede espacio para ellos. Mientras otros se quejaban de ella, ella seguía avanzando. Las palabras de Mujer Caballero le parecieron a sacerdotisa como si vinieran de una altura vertiginosa. Por supuesto que lo hacen. Las dos se habían convertido en aventureras en momentos tan diferentes. Habían caminado por diferentes caminos, ganado diferentes cosas a lo largo del camino. Y eso no solo era cierto para sacerdotisa y Mujer Caballero, sino para ella y el extraño aventurero que seguía constantemente. Lo mismo sucedió con los demás miembros de su grupo. Y de hecho con mucha gente que había conocido. Entonces eso debe significar. Tal vez ella podría ponerse al día. Quizás. Debo advertirte que así es como te conviertes en un aventurero fuerte. Pero no sé si eso te convierte en un buen aventurero. ¿No lo sabes? Repitió sacerdotisa, desconcertada. No sé lo que no sabes, dijo Mujer Caballero, frunciendo los labios. Sé que soy pura, justa y poderosa, pero si eso es bueno o malo, lo decidirán otras personas. No tengo forma de decir qué será de ti. Pero estás enseñando a esos niños, ¿no? Dijo sacerdotisa, haciendo un pequeño pucheroína. Ella no estaba realmente enojada,
ni siquiera estaba realmente haciendo pucheros. Podría haber sido más exacto decir que estaba buscando un poco de consuelo, aunque ciertamente lo habría negado. No me hago responsable de cómo resulte eso, esa es la idea, respondió Mujer Caballero. No hay forma de asumir la responsabilidad, de todos modos, añadió alegremente. Si mueren, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Vengarme? ¿Dejar de ir de aventuras? ¿Suicidarme? ¿Alguna de esas cosas significará que he asumido la responsabilidad? Podría dedicarse a una vida delictiva, pero no serviría de nada. Mujer Caballero anunció esto de forma completamente natural, luego resopló de nuevo. El Dios Supremo nos dice que pensemos. No puedo culpar a otras personas por todo lo que me pasa. No es que sacerdotisa no entendiera esto, de hecho, lo entendió muy bien. Todavía recordaba su primera aventura con demasiada claridad. Podrían haber evitado ese trágico resultado, ella podría haberlo evitado, pero ella no podía culpar a nadie más. Si alguien hubiera intentado afirmar que el fracaso de esa aventura había sido culpa de uno de los otros miembros de su grupo, habría objetado a gritos. Por lo menos, su propia impotencia, al menos, la había culpado. Entonces, ¿para qué sirve eso? Estaba el aventurero fuerte de la que hablaba Mujer Caballero. El que no significaba necesariamente ser un buen aventurero. Entonces, ¿qué era un buen aventurero? Sacerdotisa estaba segura de que Mujer Caballero, Alta Alfarquera, Bruja y Goblin Slayer eran todos buenos aventureros. De hecho, ¿qué tipo de aventurera quería ser? Después de lo que pudo haber sido 1 minuto, o 5, o posiblemente menos de 10 segundos, suspiró con resignación. Creo que en lugar de preocuparme, sería mejor pensar en cómo ganar. Más grande siempre es mejor, dijo Mujer Caballero con una sonrisa. Luego hizo un gesto con los ojos hacia uno de los otros catres. Ronquidos distractars vinieron de él. La manta cubría 2 grandes colinas y las gráciles curvas de un hermoso cuerpo eran bastante sencillas. Era la cama de Bruja. Sacerdotisa susurró que entendía. Y luego ella y Mujer Caballero trataron de evitar reírse demasiado fuerte. Sus risas pronto disminuyeron y Sacerdotisa dejó que su mirada se desviara del techo a la ventana. La luz de la luna todavía iluminaba la noche, un pálido resplandor cubría los catres. Dijo Sacerdotisa, finalmente encontrando el coraje para hablar, pero una vez que el sonido salió de su boca, descubrió que no tenía dónde ir con él. ¿Por qué? Por un breve momento, no hubo respuesta. Justo cuando Sacerdotisa estaba empezando a pensar que Mujer Caballero debió haberse quedado dormida, su voz llegó susurrando a través de la oscuridad. ¿Por qué me convertí en un aventurero, quieres decir? Sí. Sacerdotisa asintió bajo las sábanas, pero no pronunció la palabra. No tengo que saber para hablar contigo. Pero no me gustaría que terminara sin saber la respuesta. Cuando lo pensó, se dio cuenta de que esto podría ser lo máximo que había hablado con Mujer Caballero. Sin duda, podría ser el compañero de alguien sin conocer su pasado o su situación personal. Incluso podríais ser amigos. Sin duda, podrías luchar junto a ellos. Pero a veces todo terminó y nunca te enteraste. Sacerdotisa pensó que se arrepentiría profundamente. Esa es tu motivación. Pensé que podría surgir en algún momento, pero... Bueno. Mujer Caballero se movió bajo sus sábanas, cayendo en silencio. Tal vez ella estaba reuniendo sus pensamientos, o tal vez no pudo encontrar las palabras. Finalmente, hubo un suspiro de resignación. Érase una vez, cierto país se vio envuelto en luchas políticas. El príncipe mató a su padre, hermanos y hermanas y usurpó el trono. Era la historia de algo que había sucedido hacía mucho tiempo. La única princesa que sobrevivió a la masacre solicitó un aventurero, la hija ilegítima del hermano menor del príncipe heredero, en otras palabras, su prima, para vengarse. Sacerdotisa había escuchado que no era tanto una misión propiamente dicha como que el aventurero había ido a ayudar por propia voluntad. Pero Mujer Caballero juró que no había sido más que una misión, y que el aventurero había ido a pelear con el usurpador. Él y la princesa habían convertido a un grupo de posibles asesinos en su causa y finalmente destruyeron al hombre que había robado el trono. Y luego desaparecieron de la historia. ¿Por qué los mencionas? Sería genial poder decir que fueron mis padres o mis abuelos o algo así, pero en realidad están mucho más atrás que eso. Ni siquiera sé si es verdad. Mujer Caballero cerró los ojos y habló como si estuviera puliendo una piedra de río que había recogido cuando era niña. Pero me gusta pensar que es verdad.
Y así aprendió las artes de la espada transmitidas por su familia, se fue de casa y se convirtió en una aventurera. Aparentemente, la historia terminó ahí, eso fue todo. Sacerdotisa pensó por un momento, luego una sonrisa apareció en su rostro. Así que tú también eras una princesa. Jajaja. Supongo que sí. Si el mundo fuera un lugar mejor, ahora mismo sería una princesa caballero. Su voz sonaba inmensamente suave. Deberíamos dormir un poco ahora. Mañana es un gran día. Aunque créeme, estoy demasiado emocionada para dormir. Bien, dijo sacerdotisa, luego se cubrió con las mantas una vez más. Justo antes de cerrar los ojos, lanzó una última mirada por la ventana. Las dos lunas seguían brillando, pero ahora no parecían tan frías. Párrafo. Muy pronto, el sol estaba subiendo hacia el cielo. La fortaleza se llenó con el sonido de espadas chocando, flechas voladoras y la recitación desesperada de cánticos mágicos. Los soldados estaban cansados, pero a pesar de la fatiga y las ocasionales miradas ansiosas al cielo, la moral seguía siendo buena. Parecía que no se romperían, que la fortaleza no se derrumbaría. Sacerdotisa, por su parte, estaba de pie en el patio interior de la fortaleza. Su báculo posaba orgulloso en su mano. Estaba preparada y, sin embargo, tenía que admitir que se sentía incómoda por no estar haciendo nada. ¿Por qué crees que el enemigo está intentando esto? Porque saben que no pueden ganar en una pelea directa, por eso. Sacerdotisa se alegró de escuchar la respuesta de Alta Elfar, que era la pregunta que se le escapó. La elfa estaba agachada en las sombras, ensartando su arco con seda de araña, sus largas orejas se retorcieron. En los juegos de guerra, no son los soldados los que marcan la diferencia, sino los comandantes, dijo. Entonces, afirmó, lo había escuchado de varios ancianos. La propia alta alfarquera no tenía experiencia práctica en combate campal, pero era pariente cercana de algunos que habían participado en las batallas de la era de los dioses. Puede que solo tuviera el conocimiento que había absorbido de ellos, pero eso puso su entendimiento tan por encima del de sacerdotisa como las nubes estaban sobre el barro. ¿De verdad crees que es una gran diferencia? Bueno, hay excepciones a todas las reglas, y un héroe realmente poderoso puede cambiar el rumbo. Pero básicamente, sí. Pero con los aventureros fue diferente. En una aventura, era la habilidad y el poder individuales, la inteligencia y el coraje de cada persona, lo que más significaba. Si esto fuera una aventura y el aventurero perdiera, dijo Alta Alfarquera, entonces todos huirían. Sacerdotisa pensó en eso. ¿Quieres decir, como, si dos caballeros tuvieran un duelo? Sí, más o menos, respondió Alta Alfarquera con un guiño. Es una gran responsabilidad. No. Podemos dejarnos vencer, como siempre. Sacerdotisa asintió, pero también miró hacia la torre de vigilancia, donde el capitán continuaba al mando de la acción. No se había relacionado mucho con ella apenas le había hablado. Pero estaba segura de que su dominio era excelente. De lo contrario, creía que una fortaleza tan pequeña nunca podría haber resistido tanto tiempo. Oh Madre Tierra, abundante en misericordia. En su corazón, sacerdotisa ofreció una oración para bendecirlo. Que esa oración sea protegida. ¿Estás bien? Quizás el repentino silencio de sacerdotisa había dejado a Alta Elfarquera pensando que estaba ansiosa o molesta. Sacerdotisa sonrió al ver a su amiga mirándola tan seriamente, a pesar de que la expresión parecía fuera de lugar aquí en el campo de batalla. Poder orar por la seguridad de alguien realmente conmovió el corazón. Sí, ¿vamos? Sí, claro. Alta Alfarquera hizo un gesto de reconocimiento con la mano. Sus labios formaron las palabras, mándalos al infierno. Hizo feliz a sacerdotisa. Entonces la elfa se quedó en silencio, tan quieta como si fuera musgo creciendo sobre una piedra en el bosque, no dio indicios de su presencia. Sacerdotisa tuvo cuidado de no mirar a su alrededor, pero estaba segura de que los demás estaban igual. Mujer caballero y bruja estaban escondidas justo donde habían planeado esconderse, de eso estaba segura. Eso significa que tengo que hacer mi parte, creo. Se preguntó si ese extraño y excéntrico aventurero se preocuparía por ella. Lo dudaba. Pero si era verdad, ella quería ser una aventurera digna de su preocupación. Se mordió el labio con nueva convicción, luego miró con determinación al cielo. El sol estaba casi en su cenit. Y luego,
sin advertencia alguna, apareció. Soplaba una ráfaga de viento y una sombra se extendía entre las filas como un torbellino. Varios de los soldados que tocó cayeron retorciéndose al suelo. Entonces, niña, ¿encontraste la fortaleza para no huir? Al igual que el día anterior, apareció el monstruo, esta vez envuelto en un escalofriante frío blanco pálido. Para sacerdotisa, parecía ser el escalofrío de la muerte. La forma en que la criatura mezcló ciervo y pájaro casi arbitrariamente fue como algo salido de una pesadilla. Era una mancha en el hermoso cielo azul. Sí. Sacerdotisa agarró su báculo con firmeza, buscando un equilibrio seguro mientras se volvía hacia la bestia. Sus manos no temblaron. Su voz era firme. Su visión era clara, su pie firme. Entonces ofréceme tu vida. El monstruo aulló de placer. Pensaba solo en cómo destrozar la dignidad de esta pobre y desafortunada clériga. Que comience la fiesta de la matanza. La voz de sacerdotisa, sin embargo, resonó en el campo de batalla, refutando el terrible deseo de la criatura. Cuando dices mi nombre, desaparezco. ¿Qué soy yo? Párrafo. HRK. El peritio tragó saliva de forma audible. La sombra Zafiro no se había dado cuenta de que la batalla ya había comenzado. Si hubiera sido una pelea cualquiera, lo más probable es que el peritio hubiera aplastado el cráneo de la chica con sus garras. O tal vez le habría arrancado las extremidades y solo entonces le habría roto la cabeza como una nuez. Pero esta no fue una pelea cualquiera. Era el peritio que había buscado un duelo decisivo, y esta pequeña niña que había aceptado el desafío. Como tal, la chica sostuvo su báculo en alto, enfrentándose audazmente al monstruo. Los acertijos eran más que un juego para niños. Eran un ritual importante, establecido por los dioses desde tiempos antiguos, una forma de arreglar las cosas. Constituían una de las formas más elevadas de combate, permitida solo para quienes tenían palabras, quienes tenían inteligencia. Nadie, ya sea un dios o un mago, se atrevió a hacer trampa en este juego. Si lo dudas, familiarízate con la historia de las aventuras de Unrea. O los acertijos de los 5 dragones, o la batalla con un dragón que duró 2 minutos. Cualquiera que sea su elección, el peritio ahora no tenía forma de salir del desafío del acertijo. El báculo levantado, los ojos claros que brillaban más allá y la oración a la madre tierra que irradiaba de ambos. Arnesan. Maldijo la criatura. La bestia del caos podría estar tan furiosa como quisiera, pero intentar anular esto sería invitar a su propia destrucción. Podría maldecir a los dioses, pero el módulo se había puesto en movimiento. Cuando dices mi nombre, desaparezco. ¿Qué soy yo? La chica proclamó el acertijo a todo pulmón, como si quisiera específicamente agonizar al monstruo. Te lo puedo decir. Es silencio. Debe ser. El peritio tuvo cuidado de asegurarse de que la irritación que sentía emergiera como un ligero matiz de burla en su voz. La vida es hermosa, ¿no es así, niña? De hecho, así es, dijo sacerdotisa. Estoy totalmente de acuerdo. Me pregunto si cantarás la misma canción cuando te lleve a la cúspide de la muerte. La amenaza no fue ni remotamente sutil y, sin embargo, la joven ni siquiera tembló. Es tu turno. Adelante. Muy bien. La cara de venado del peritio sonrió, un rictus espantoso que nunca habría aparecido en la cara de ningún venado real. Hay más en este mundo de lo que jamás hubiera soñado. Es tuyo, sin lugar a dudas, pero nunca lo usas. Otros lo usan, sin cesar. Pero al final es arrojado como una piedra. ¿Qué es? El peritio se estaba vengando con esta pregunta, la chica parecía insegura. Su mirada vagó por un segundo y sus labios se abrieron y cerraron, pero todo lo que salió fue una breve exhalación, no una respuesta. ¿Qué pasa? Si no puedes decírmelo, permíteme empezar aplastándote bajo mis garras. Sí, el peritio estaba convencido de que estaba viendo terror en los ojos de la chica, y agregó esta burla para avivar el fuego del miedo. Había observado que los humanos, por alguna razón, se sentían más intimidados por el tono de voz que por una presencia abrumadora. La chica, sin embargo, miró directamente al peritio, exprimiendo las sílabas una a una. Es un nombre. Mi nombre, ¿no es así? Cierto, cierto. El nombre que pronto quedará grabado en tu lápida. Esta vez el peritio no pudo ocultar su disgusto, asintió, hablando lenta y claramente. No habría sido útil que la chica admitiera la derrota tan temprano,
pero no fue menos frustrante cuando adivinó el acertijo de la criatura. El monstruo fulminó con la mirada el brillante sol del mediodía y escupió. Tu turno, niña. Y luego, incapaz de dejarlo así, agregó, mejor piensa en el acertijo más confuso que puedas. Párrafo. El concurso de acertijos continuó durante 2 rondas más, luego 3, una y otra vez. Sacerdotisa no sirvió al dios del conocimiento, sin embargo, aguantó el juego admirablemente. Sin embargo, si alguien hubiera expresado este elogio, ciertamente se habría sonrojado y habría dicho que era gracias a las enseñanzas de su maestra. Puede que no hubiera sido capaz de causarle al perito una verdadera angustia, pero tampoco se dio ni una pulgada. Su charla con Mujer Caballero la había convencido de una cosa: los acertijos eran la única forma de discernir la verdadera forma de esta criatura. Era una batalla que podía emprender sola y en la que podía luchar en igualdad de condiciones con un monstruo del que sabía poco o nada. Por supuesto, si se enfrentaba a un oponente cuyo intelecto iba más allá de lo que podía imaginar, entonces podría estar invitando a la muerte en cuestión de momentos. Pero esa es siempre una posibilidad si se falla en la batalla. Y cuando se trataba de una batalla de ingenio, confiaba en que tenía todas las posibilidades de victoria. El sol los calentó a los dos, sus sombras se alargaron y sintió que el sudor le corría por la frente y las mejillas. Parpadeó una vez, sus largas pestañas revolotearon. Se secó la frente para asegurarse de que el sudor no le entrara en los ojos. Se preguntó si el monstruo sufría por el sol de la misma manera que ella. La bestia envuelta en azul flotaba en el aire, batiendo sus alas y ocasionalmente miraba con resentimiento al cielo. Sacerdotisa ladeó la cabeza. Algo en la mirada le pareció extraño. ¿Cuánto calor podía soportar la criatura? ¿Qué pasa? ¿Te rindes? Si es así, di, me rindo, y luego inclina la cabeza bajo mis garras. Oh, no, dijo sacerdotisa, el alarde triunfal de la criatura la hizo recobrar el sentido. Ella sacudió su cabeza. A medida que come, crece. Pero la más mínima bebida. Fuego, dijo rápidamente el peritio. El fuego muere si bebe agua. Gar. Ese no había sido un acertijo muy bueno. Sacerdotisa exhaló. Su mente estaba empezando a cansarse. Esto no serviría. Volvió a negar con la cabeza y luego se apartó el cabello pegado a las mejillas. Era demasiado consciente de la criatura de sombra azul que la miraba con desdén. Y de los soldados que observaron la contienda en ascuas, incluso mientras continuaban su propia batalla. Estaba segura de que Alta el Farquera, Mujer Caballero y esa hermosa bruja también estaban mirando. Es algo estresante. Lo único que podía hacer era conducir la pelea de una manera que la enorgulleciera de sí misma. Luchar como ella esperaba ganar, incluso si perdiera. Sacerdotisa respiró hondo y rápidamente para estabilizarse, y luego se las arregló para sonreír mientras decía: entonces, tu próximo acertijo. Como desees. El perito hizo una mueca al cielo de nuevo, un aliento sulfuroso salía de sus fosas nasales mientras rechinaba los dientes y sacudía la cabeza sobre su largo cuello. Estaba empezando a pensar que podría facilitarte un poco las cosas. ¿Estás lista? No es que esperaría si no lo estuvieras. Y luego el monstruo entonó el siguiente enigma terrible. En la mañana, va a 4 patas, al mediodía, anda sobre 2. Pero a la tarde, se le añade una tercera pierna. ¿De qué ser estoy hablando? Adelante. Resuelve mi acertijo, si puedes. La criatura habló rápidamente, como si se asegurara de su victoria. Sacerdotisa sonrió, ambigua, casi divertida. Conocía la respuesta. La sabía muy bien. ¿Podría ser que la criatura estaba ralentizándose un poco? ¿O es solo que, como yo, se está cansando? O, de nuevo, podría ser una pregunta trampa. Si lo era, no obstante, ninguna otra respuesta le vino. Sacerdotisa buscó en su mente, profundamente inestable, y entonces con toda la duda y temblor, dijo, es un cambiaformas, ¿no? Párrafo. ¿Qué? Bueno, por supuesto, debe ser un cambiaformas. ¿Se equivocó? Sacerdotisa de repente estaba muy ansiosa. Rápidamente añadió, quiero decir, un imitador. Puede transformarse en lo que quiera. Como un cofre del tesoro, o una puerta, o algo. Había oído que incluso venían volando hacia ti, y que podían ir a 4 patas. Esa era la respuesta.
tenía que serlo. ¿Cierto? Quizás, nunca has oído sobre esta criatura. Sé lo que es un imitador, maldita tonta. El peritio aulló, mostrando los dientes. Parecía que la inocente pregunta de sacerdotisa había golpeado el orgullo del monstruo. Los ojos del ciervo ya no destellaban de ira, y gruñó, bueno, ¿qué importa? Nunca fue una pelea entre tú y yo. Ríndete. Hombre. La respuesta es, hombre. La mañana es su infancia. Sacerdotisa parpadeó, y entonces señaló simplemente, acabas de decir, me rindo. No dije tal cosa. El tempraman del peritio finalmente explotó, y aterrizó furiosamente en el suelo con sus terribles garras. Sacerdotisa sintió el golpe seco en su estómago cuando la criatura bajó a tierra, y dejó escapar un chillido involuntario. Solo estaba sorprendida, pero miró a su alrededor, preocupada de que pudiera haber sido tomado por un sonido de miedo. El peritio podía decir lo que quisiera, pero un humano no crecía ni se encogía durante las horas del día. De hecho, ninguna criatura viviente que ella conociera era más alta o más baja dependiendo de si era por la mañana o por la noche. Quizás una vela, eso era lo único en lo que podía pensar, pero el resto del acertijo no tendría ningún sentido. En ese instante, hubo un destello de percepción, brillante como un rayo en su cerebro. Sacerdotisa se apoderó de él. Agarró su báculo con fuerza. Hizo un traqueteo solitario. No hubo vacilación, no hubo desgana en sus palabras, no hubo miedo en absoluto. Ella sostuvo su bastón en alto, blandiéndolo hacia el monstruo enfurecido, y soltó las siguientes palabras con un estruendo atronador. Aparecerá a tu lado sin falta, en cualquier momento o lugar en el que te encuentres. No puedes huir. Tampoco puedes hablar con él. Ahí está, a tu lado. Muy malo para ti. Será mejor que te rindas. ¿Qué? El peritio respiró hondo de nuevo. El fuego bailaba en sus ojos. Sacerdotisa no lo dudó. Es una sombra. La sombra de una persona. Agarró el bastón aún más fuerte, avivando el fuego de su alma. Levantándolo para que llegara a los dioses en su alto cielo, oh Madre Tierra, abundante en misericordia, concédenos tu luz sagrada a nosotros que estamos perdidos en la oscuridad. Hubo un gran destello de luz. La luz del sol combinada con luz sagrada que produjo sacerdotisa, los dos juntos devorando la carne del monstruo. El viento se llevó los pedazos como brasas. La extraña bestia era solo una sombra, una que ahora fue despojada en un abrir y cerrar de ojos. Maldita clavas, caliburnus, nodos. Llave de acero, ata. Cuando la criatura intentó lanzarse del suelo y volver al aire, un encantamiento melódico sonó con palabras de verdadero poder. Bruja salió de la oscuridad, sus palabras cortaron las alas de la criatura. Se veían tan grandes envueltos en sombras, pero ahora, revelados por la luz, se demostró que eran solo algunas plumas. Por supuesto, ¿cómo pudo una criatura repugnante como esta haber comprendido verdaderamente las artes que el gran sabio solía usar para derribar a un dragón? Eres mío. Gritó una voz como una campana. Antes de que el monstruo pudiera pronunciar una maldición de muerte sobre sacerdotisa, la causa de todos sus problemas, una flecha con la punta de un capullo le atravesó la mandíbula y le clavó la lengua en el paladar para que no pudiera formar palabras. Mientras se tambaleaba y caía hacia un lado, la visión del demonio se fijó en la elfa, que había subido y posado sobre la torre sin que él se diera cuenta. Daemon. El monstruo no estaba dispuesto a renunciar a su pelea tan fácilmente. Mientras caía y luego golpeaba el suelo, esta criatura del reino inferior echó a correr sobre sus cuatro poderosas extremidades. Si así era como iban a terminar las cosas, entonces al menos podría arrancarle la garganta a esa chica antes de que se fuera. Sacerdotisa no pareció comprender muy bien lo que había sucedido. Todo lo que sabía era que de repente, Mujer Caballero estaba frente a ella, agachada y lista. De hecho, parecía estar ligeramente inclinada hacia adelante. Todo lo que pensó que vio fue esto, Mujer Caballero corriendo junto al demonio a una velocidad tremenda. Pero eso no era todo lo que había sucedido. Dijo Mujer Caballero, suave y bajo, el viento atrapando su hermoso cabello dorado. La espada de platino que sostenía en su mano brillaba, incluso a través de la pátina de sangre de demonio que ahora la manchaba. Fue solo un momento después cuando en algún lugar, muy por detrás de Mujer Caballero y sacerdotisa, se escuchó un sonido de salpicaduras de carne.
Sacerdotisa miró hacia atrás para descubrir que el demonio ahora era solo un torso, donde se había estrellado contra la pared. Su cabeza, que había salido en espiral en el aire, aterrizó en las losas del patio con un ruido sordo. Un desperdicio de mi espada. Eso es lo que le pasa a esta criatura asquerosa por intentar jugar con una chica inocente. Estos malditos acosadores nocturnos. Mujer caballero se sacudió la sangre de su espada y la devolvió a su vaina. Sacerdotisa se dio cuenta de que había sido testigo de una técnica de espada antigua, una tan olvidada que ya no quedaba nadie para hablar de ella. Todo lo que había dicho mujer caballero, cada palabra de la historia que había contado, era verdad, se dio cuenta sacerdotisa. Eres muy, muy fuerte. Sí, verdad. J.E. Mujer caballero infló su pecho acorazado, y el rostro de sacerdotisa se suavizó en una sonrisa. Eso es. ¿Quería convertirse en una buena aventurera, una fuerte aventurera o ninguna de las dos? Sacerdotisa todavía no lo sabía. Pero entonces vio a mujer caballero dar un gran grito de guerra, y los soldados respondieron con gritos y vítores, siguiéndola hacia el campamento enemigo. Vio a Bruja volverse hacia ella con una cálida sonrisa y gritar. Lo hiciste. Y sacerdotisa sabía que quería ser una aventurera que pudiera mantener la cabeza en alto ante ellas. ¿Lo logré?, dijo, lanzando sus pequeños puños al aire en celebración. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.